días, amigos televidentes, gracias por sintonizarnos a través de Teleradio América, canales 12 y 45. Esto es Foro de Opinión y de verdad que nos sentimos agradecidos de Dios porque como cada mañana usted está ahí pendiente a los temas que tratamos acá. Hoy importantísimos estos temas que vamos nosotros a tratar aquí, un contenido que usted no se puede perder, que debe disfrutar desde el principio y hasta el final. Así que es momento de dar los buenos días también a mi compañero Claudio Montero y saludar desde aquí a Rubén Tejeda, que está desde la República de Colombia, y a Eduard Tavares, que parece que se fue para Villa Vázquez. Buenos días, Claudio. Buenos días, Yaniris. Extensivos saludos entonces también para Rubén Tejeda, Peña y Eduard. Y saludar a los amigos televidentes. Un día muy especial, histórico para la educación dominicana y de cualquier sociedad, Día del Maestro. Aprovechamos para felicitar a nuestra esposa también, María Altagracia, que es profesora. De manera que adelante, Yaniris. Bueno, ya usted ha iniciado con el tema que creo que se va a estar debatiendo mucho en los medios de comunicación, en todos, hasta en los parques de la República Dominicana. Se va a hablar de que hoy es el Día del Maestro. Felicitar a todos los maestros, sobre todo aquellos que tienen vocación y que pues ese conocimiento, esa capacidad y ese amor lo ponen en práctica cada día en las aulas con los estudiantes de la República Dominicana, ya sea del sector público o ya sea del sector privado. Yo quiero felicitar a los maestros, pero sobre todo a los que hacen un buen trabajo, a los que hacen un buen ejercicio de su carrera, que entienden su función y que saben que la República Dominicana los necesita para seguir formando hombres y mujeres de bien, capacitados, con conocimientos necesarios para desarrollarse en las diferentes áreas del saber. Así que felicidades a todos los maestros. Y aprovecho para recordarles, no a los maestros, sino a la ADP, la Asociación Dominicana de Maestros, que la Asociación Dominicana de Maestros, incumpliendo el calendario que impuso o que decretó el Ministerio de Educación de la República Dominicana al inicio del año escolar, donde dijo que se iba a finalizar el 29 de julio para los maestros y el 24 de julio para los estudiantes. Es decir, es el 29 de julio que finaliza el año escolar para los maestros de la República Dominicana, ya que ellos tienen que presentar reportes sobre calificaciones de los estudiantes, entregas de notas, personas que van tarde por una o X razón a retirar las notas o calificaciones finales de sus hijos. Pero el llamado lo quiero hacer a la EDP porque ellos hoy, que es Día del Maestro, que yo entiendo que no hay una mejor forma de celebrar el día de un profesional que realizando el ejercicio, ¿verdad?, su función, su profesión con amor ese día. Pues el maestro ha decidido, o no el maestro, la ADP ha decidido por los maestros no impartir docencia hoy, 30 de junio, por ellos entender que es un día de regocijo para todos. Yo recuerdo que en mis años, durante mi estadía en las escuelas públicas, tanto primaria y secundaria, el 30 de junio, cuando era una fecha que era día laborable, dígase que no era ni sábado ni domingo, nosotros íbamos a la escuela y nuestros padres nos daban un regalo para llevarlo al maestro. Sí. Y qué lindo era cuando ese escritorio de ese maestro estaba completamente lleno de regalos de los estudiantes, porque en ese momento el maestro lo hacía por vocación, no estaba esperando el regalo, no lo estaba esperando.
estaba esperando que llegara el estudiante para impartirle la docencia, para entregarle el conocimiento. Era algo espontáneo. Pero ahora es como, exacto, ahora es como completamente lo contrario. Vemos entonces un grupo de dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores que han entendido que a los maestros hay que darle el día libre hoy, pero caramba, aquí hay que decidirse si quien contrata a los maestros es o la ADP o el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación dijo que el calendario termina el 29 de julio. Ahora, si Educación le dio un permiso especial, hasta el Ministerio de Educación tiene que revisarse, porque esto no estaba previsto en el calendario. Yo lo estuve revisando. Si a último minuto le quisieron entregar el día libre de hoy, pues lo hicieron a último minuto, pero el calendario escolar no lo decía, porque lo tengo aquí a mano y no es cierto que el día estaba libre. Así que yo quiero hacer ese llamado a la ADP que entienda de una vez y por todas que el maestro está como un servidor público, pero un servidor público quizás uno de los más importantes, porque está para garantizarle la educación a todos los hijos de los dominicanos que no pueden llevarlo a una escuela, a un centro privado, porque estoy segura que hoy en muchos colegios se está impartiendo docencia. Porque esa es la diferencia del sistema privado. Esa es la diferencia que tiene al público. Por eso es que en el sector privado los estudiantes rinden más que los estudiantes del sector público, porque allí no se relaja, porque el día que usted falte es el día que se le descuenta de su salario. Es bueno resaltar, Yanira, en ese mismo orden, que la celebración del Día Nacional del ADP, del Magisterio Nacional, inicialmente fue dedicado y todavía es sustentado por el nombre y la personalidad del profesor Juan Bosch, uno de los más finos escritores dominicanos. Y la ADP en los últimos años le ha quedado bien todo lo que dispone, retomando el tema que tú señalas de decretar el día de hoy no laborable. Y digo que le ha lucido todo lo que hace porque el magisterio es tan digno, el ejercicio de la educación es tan esencial para el desarrollo de una sociedad. En sentido general, todo converge en la educación. Entonces, como la educación es la madre del desarrollo de todas las estructuras de una sociedad, llámese dominicana, de cualquier país, pues la ADP se ha constituido en que todo lo que hace le queda bien. Porque, ¿qué necesidad había de paralizar, por ejemplo, el día laborable de hoy, tomando en cuenta en todas esas tradiciones que usted mencionaba al principio, todas esas manifestaciones de cariño del estudiantado hacia su maestro, y que encontraba cómo quitarle ese espacio que tenían los niños y las niñas de reencontrarse en la celebración del Día Nacional del Magisterio hoy en las aulas con sus profesores? Precisamente por eso, porque se ha perdido completamente la intención con la que fue creada la Asociación Dominicana de Maestros, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Antes, cuando estaba doña Ibelice de Prats Ramírez de Pérez, cuando estaba doña Ibelice, ahí se sentía, y no lo digo yo, lo pueden decir las personas que vivieron esa época en la cual ella estuvo al frente de la ADP. Cuando se creó, se hizo para mejorar las condiciones, no de los profesores, sino del sistema. Ahora tenemos una ADP que exige mejorar las condiciones solamente de un grupo, los profesores. No vemos una ADP pidiendo para los estudiantes. Así es. Ni vemos una ADP preocupado porque hayan sillas en las aulas. No vemos una ADP preocupada por los pizarrones.
No vemos una ADP preocupada por registros, que esos eran los temas básicos que reclamaba la ADP antes. No, ahora vemos una ADP únicamente preocupada por que le aumenten un salario, cuando la situación en la República Dominicana es bastante difícil. Y yo no estoy de acuerdo con el aumento en el salario de los profesores en términos generales. Yo creo que se le debe aumentar al profesor que se haya ganado eso, que se evalúe al maestro de acuerdo a la capacidad y a las aptitudes desarrolladas. Por eso me refiero a aptitudes desarrolladas por los estudiantes, de acuerdo al conocimiento impartido por el docente, y que entonces en esa evaluación de competencia se pueda determinar si el maestro se le puede otorgar un incentivo, y que esa evaluación sea mensual y ese incentivo se le pueda entonces pagar el mes próximo. Por ejemplo, si nosotros evaluamos el mes de mayo y entendemos que este maestro sí cumplió a final del mes de mayo, pues entonces el mes de junio estaría recibiendo su incentivo, como ahora empezaron a recibir a partir de este mes de junio el aumento salarial, pero es a todos, al que lo hace bien como al que no lo hace bien. Tremendo 10%. Lo que habría que ver es si el Ministerio de Educación estaría en la disposición y la capacidad de poder desarrollar esas evaluaciones, porque si... Debería... Si han tenido ciertos inconvenientes en la evaluación que se hace periódicamente, por ejemplo, cada año para la designación de los nuevos profesores, imagínense, para hacer una evaluación que debe ser constante, como esa que usted plantea. Ojalá se revista. ¿Para qué tienen ellos entonces? ¿Para qué en el sistema educativo tenemos los técnicos? Sí, técnicos y supervisores. Que están en las regionales, los supervisores. ¿Para qué tenemos todo ese personal? Pero ¿para qué tenemos el 4% si no se puede ni siquiera hacer una evaluación de los profesores que tienen? Porque lo del concurso se entiende, porque en ese concurso usted está recibiendo personas que usted desconoce su procedencia, en fin. Son candidatos a estar en el puesto de maestro, pero cuando yo me estoy refiriendo a los maestros que ya están nombrados, que debe saber el Ministerio de Educación dónde vive, con quién vive, o sea, todo lo que debe saber una empresa o una institución a la hora de nombrar a una persona o de contratar a una persona, yo entiendo que sería mucho más fácil, pero si ni siquiera pueden hacer esto, entonces la República Dominicana habría que cerrarle ese sistema educativo, habría que cambiarlo y hacerle otro desde cero. Así es. Porque ¿cómo puede ser posible que no puedan ellos determinar cuál es el profesor que está impartiendo la docencia? Porque fíjense, señores, que las situaciones en los países y no solo en los países, hasta en la vida misma, solamente usted la empieza a solucionar cuando usted detecta dónde está el problema, porque no es desechar a los maestros que quizás no están dando el rendimiento al 100 que se necesita para que los niños puedan obtener los conocimientos. No, se trata de que entonces ese maestro va a tratar de hacerlo mejor en busca de que del incentivo. Claro. Pero si usted con su cara alegre le da un aumento salarial a todo el mundo, no importando si lo hace bien o lo hace mal, el que lo hace mal, el que no se esfuerza tanto, se va a esforzar cada vez menos. Entonces, el que se esfuerza mucho, el que lo hace bien, va a decir, pero ven acá, yo cuando llego de trabajar en mi casa es planificando, es evaluando, es corrigiendo trabajos, es estudiando, leyendo, preparándome, y este no hace nada de esto y le aumentan el salario y cobra lo mismo que yo, pues yo me voy a convertir en eso. Eso es un sistema que las empresas aquí en la República Dominicana, las que han dado ejemplo de cómo es que se debe manejar una empresa y cómo es que se maneja el personal, lo han implementado y le ha dado muchísimos resultados, y vemos cómo tienen un desempeño por encima de los niveles de los niveles esperados, pero precisamente por eso, porque han sabido manejar ese tipo de situaciones, conociendo cuál es el problema, dónde está el problema y buscándole una solución al mismo. Y esa que le estoy brindando al Ministerio de Educación de forma gratuita desde aquí, sí, pudiera ser una solución. Una asesoría bien costosa. Tú sabes que
las planificaciones a veces son la base del resultado, lo que el maestro puede dar en las aulas. Muchas veces el maestro que sabe lo que significa su labor se pasa la mayor parte de su tiempo planificando. El maestro que no planifica, pues, no podría estar en capacidad de desarrollar su labor en las aulas. De manera que la ADP, he de insistir, que se ha balagoloneado de concentrarse solamente en demandas de aumento salarial, de seguridad social, que cada año vemos cómo periódicamente el Ministerio de Educación cede y aumenta. Cede y acepta todas esas peticiones. ¿Y cuándo se imaginó un maestro ganar cerca de 50,000 pesos? Pero están ganando mejor 70, que muchos. 75. Están ganando mucho mejor que médicos. Sí. No, están ganando pero mucho claro, mejor que el médico prácticamente no gana dinero para la labor que desarrollan los hospitales. En este país no. Bueno, tenemos que pasar a otro tema, Claudio, amigos televidentes, y es que hay un debate ahora en el Congreso Nacional por una ley que nosotros decíamos, o un proyecto de ley que decíamos hace semanas aquí, que por qué no se decía nada al respecto. Es el proyecto de ley de extinción de dominio. Sí, ese que tanto se ha comentado y que muchos critican, pero que al final devolvería, óiganme bien, devolvería al Estado Dominicano todo el dinero que se le han robado durante todos los años quienes han pasado por el frente de la cosa, quienes han manejado la cosa pública, y aquellos que no tengan forma, porque también aquí es quizás donde está el miedo, aquellas personas que no tienen forma alguna de probar el origen de sus riquezas. Este proyecto se está debatiendo en una comisión bicameral, y ayer el senador de Samaná, Pedro Catrén, así es, Catrén, quien es el presidente de la comisión, él dijo que la oposición está entorpeciendo. Él está acusando directamente al bloque de legisladores del PLD de entorpecer la discusión del proyecto. Así, la discusión del proyecto, y entonces haciéndole creer a empresarios términos que dice él que no existen en el Código Penal de la República Dominicana. Yo creo que las declaraciones que posterior a esto, o a las declaraciones del presidente de la comisión bicameral que estudia este proyecto de ley de extinción de dominio, las declaraciones que ofreció el ministro administrativo de la presidencia, y que vimos un video colgado en su Twitter, donde él decía que este proyecto de ley se aprueba sí o sí. Bueno, yo creo que él no es legislador. Creo que los legisladores es a los que le compete, ¿verdad?, decidir si se aprueba o no. Estamos de acuerdo, desde aquí lo decimos, con este proyecto, porque es un proyecto que busca que el Estado Dominicano cada día sea más transparente y que se pueda erradicar de una vez y por todas con la corrupción administrativa. Lo que sí exigimos es que este proyecto no deje ambigüedades, que no deje lagunas, que luego otras personas, con los mismos legisladores, por ejemplo, que son los que aprueban las leyes, entonces puedan saltarla y violentarla, y usted se queda como, y la ley no prohibía eso. No, lo que pasa es que la ley está a la interpretación. Que no sea la interpretación, que sea clara, que sea precisa, que sea concisa, pero que contenga todas las prohibiciones necesarias para que las personas que no tengan
forma de tener una gran cantidad de dinero y que no tengan cómo probarla, entonces no salgan mañana sintiéndose dioses poderosos por un dinero que obtuvieron de forma mala vida. Es bueno explicarle a la gente que no ve qué es la ley de extinción, qué busca este proyecto de ley a la hora que pueda ser aprobado por el Congreso Nacional, que hoy está enfrentado, porque si Pedro Catrén está acusando al bloque de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana de entorpecer la discusión de este proyecto, pues entonces ya se denota una división, un enfrentamiento entre los legisladores en el Congreso Nacional. Y en estos momentos debe estar reunida la comisión bicameral que discute este proyecto ya sometido a la Cámara, que lo somete el senador por Santo Domingo Este, ¿verdad? Así es, así es. El senador PRMista, se me escapa el nombre ahora. Entonces... No, lo que pasa es que se refiere a Antonio. Antonio, correcto. Sí, usted se refiere al senador... Antonio Taveras. Taveras. Usted se refiere al senador de la provincia de Santo Domingo. Santo Domingo, pero lo que quiero adelantarle a la gente es, ¿qué busca este proyecto? Que todo aquel funcionario, ya sea público o privado, que haya dilapidado recursos, cuantiosos recursos, y por lo cual haya sido sometido a la justicia, por ejemplo, de forma práctica, el Ministerio Público automáticamente pueda apropiarse de los bienes o la justicia, el tribunal pueda disponer de inmediato la apropiación de esos recursos que se determinen fueron dilapidados de las arcas del Estado, por ejemplo. De manera que nosotros entendemos que la discusión de este proyecto de ley de extinción viene a darle una gran oportunidad a los diputados y a los senadores de todos los partidos que representan la sociedad electora dominicana para que demuestren si en verdad tienen interés en apoyar el combate a la corrupción en la República Dominicana. Eso es, en esencia, lo que yo interpreto de la importancia que tiene ese proyecto, porque hasta ahora la justicia, por eso ustedes ven muchas veces que algunos funcionarios que se les acusa de corrupción pasan un proceso judicial y al final salen y la población dice, oye, pero ¿y de qué valió someterlo a la justicia si se le acusa de robarse X cantidad de millones de pesos? Y no lo devuelven. Y no lo devuelven. Se pasaron un proceso de 1, 2, 3 años. Si la presión arterial no lo graba, porque inmediatamente se graban, fíjate que muchos hay que internarlo y solicitan intervención y asistencia médica mientras están en Najayo. Pero si se aprueba el proyecto este proyecto de ley de extinción de dominio, yo estoy segura que ahí es que se van ellos a poner malos, como dice mi tía. Y entonces mi tía diría, malos no, descompuestos. Así es. Descompuestos. Porque, señores, es que yo estoy de acuerdo con José Ignacio Paliza en una parte, en otra no. Estoy de acuerdo con él en que ciertamente hay que aprobar este proyecto, que es necesario para la salud financiera de la República Dominicana. Yo creo que sí. Y no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo cuando él dice que va sí o sí. Yo creo que eso no es democrático. Yo creo que hay que permitir que los legisladores reflexionen. Ahora bien, yo quiero decirles a esos legisladores que están en el Congreso Nacional y sobre todo los que han alzado su voz
y los que se han estado oponiendo al proyecto, que el pueblo dominicano que los eligió los está observando. Los estamos observando, nosotros también elegimos. Exactamente. Los están observando los dominicanos. Yo no me incluyo, ¿sabe por qué no me incluyo? Sí. Porque yo no soy de las personas que da su voto a la ligera por una persona que me diga palabras bonitas. No, yo estudio los proyectos, yo estudio quién es, qué va a hacer, cuál es su capacidad de discurso, porque hay muchísimos legisladores que hay gente en las circunscripciones que les quiere escuchar su voz, como decía por ahí el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Yo estoy observando los diputados de mi región sur. Ah, bueno. Lo estoy chequeando porque yo voté por los menos malos de ellos. Fíjese cómo no votó por los buenos, sí. Pero al final es un debate del Congreso Nacional. Nosotros esperamos que ellos puedan ponerse de acuerdo, tanto los del PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, para aprobar un proyecto que vaya a ser beneficioso para la sociedad dominicana. Señores, es momento de irnos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de muchos temas de interés para todos ustedes. Así que quédese con nosotros, que ya regresamos. La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando 5 resoluciones en 2 sesiones, el estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año 2022. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete a la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's.
Yaniri, disculpe. Señores, estamos de regreso. Disculpe, Yaniri. ¿Sí? Antes de entrar el tema que sigue, hace un momentito, un aparatoso accidente a la altura de Bonao, de la carretera Autopista Duarte, varias personas heridas, entre un autobús y un carro. Wow. Se reporta hace un momento. Mire, aprovechamos ahí mismo que usted se está refiriendo a esa zona de Bonao. Hace 2 días ocurrió un incidente en Villa Altagracia, también un accidente donde falleció un deportista de Villa Altagracia, y que luego la noticia se hizo viral y se dio a conocer y pudo llegar hasta muchísima gente. Óiganme por qué. No se trata de Edwin Encarnación. Porque colocaron el ataúd, los familiares, en el medio de la calle, producto, óiganme bien, de que no habría llegado un médico forense a hacer el levantamiento, habiendo pasado casi 10 horas del fallecimiento de la persona. Eso ocurrió en Villa Altagracia. Eso se está viendo con frecuencia cuando ocurren estas cosas. Y el INASIF entienda que esto no puede seguir ocurriendo en la República Dominicana. Ya pueden ustedes entender el dolor de cuando una persona pierde un familiar y que encima de eso tenga que verlo tirado ahí, ni siquiera puedan levantarlo porque no haya llegado un médico forense a hacer el levantamiento y las inspecciones del lugar. No es directamente el INASI que tiene inicialmente la responsabilidad de levantar el cadáver. En los pueblos y en la capital también. En los centros médicos hay un médico destinado al levantamiento del cadáver. En lo que llega el forense ya es para los fines de autopsia y necropsias. Pero cuando ocurren esas cosas, inicialmente, rápidamente, conjuntamente con el fiscalizador del área, que proceden a la autorización del levantamiento del cadáver. Pero fíjese cómo duró, qué raro los familiares esto, que está ocurriendo con mucha frecuencia. Ellos hablaban de más de 10 horas en el video que yo pude ver, así que yo espero que este tipo de situaciones se reduzcan. Señores, lo que no se ha reducido en los últimos días han sido los casos de COVID, siguen en aumento. Nosotros desde aquí siempre hacemos la recomendación a nuestros televidentes de que tienen que asistir a vacunarse, de que tienen que mantener medidas de seguridad y de protección cuando estén en lugares donde hay mucha gente, lugares cerrados donde concurre mucha gente, por ejemplo en los bancos, en los mismos hospitales. Ya en los últimos días han empezado a aumentar también las personas ingresadas en cuidados intensivos en la República Dominicana. Ojalá y nosotros no tengamos que volver a ese momento donde personas fallecían porque no necesitaban estar en cuidados intensivos, en esas salas de cuidados intensivos, pero estaban ocupadas por otras personas. Entonces los médicos se veían en la triste decisión de si ver morir al paciente que llegó o tratar de buscar al que estaba un poco mejorado de los que ya tenía en cuidados intensivos. Ojalá y no tengamos que volver hacia allá. Las autoridades de salud pública, pues ellos han estado vigilantes, mostrando las informaciones, cierta preocupación, volvieron a colocar puntos de vacunación, le empezaron a decir a las personas lo que estaba ocurriendo. No han hecho quizás la recomendación de que la gente vuelva al uso de mascarilla por una disposición de que fue el mismo presidente Luis Abinader quien ordenó quitarla, pero
creo que los médicos son los que quieren gritar, lo que quieren decirle a la población dominicana que por favor use sus mascarillas en los lugares donde hay mucha gente. Por ejemplo, no me permite la pediatra de mi hija pasar a su consultorio sin la mascarilla. Pero cuando ella hace esto, no es solo cuidándose ella, es cuidando a todos los niños que entran allí y dándome un mensaje claro de que ella es médico, sabe cómo realmente andan las condiciones en los diferentes hospitales y que yo debo cuidarme. Porque como siempre dice Rubén Tejeda, la vida es suya. Claro. Es usted quien tiene que cuidarse, así que yo creo que la gente debe entrar en conciencia, debe tratar de analizar si detenemos esta pandemia o si continuamos con este libertinaje, porque siempre aumentan los casos luego de los fines de semana, que son largos, que la gente se va de parranda, que la gente viaja al interior, que la gente se acumula en centros de diversión. Siempre después de fines de semana largos es que vemos cómo viene este rebrote, cómo viene este aumento de los casos del COVID. Es penoso esto, Yaniri, tener que resaltar siempre. Ya pasados años que se viene advirtiendo de la situación de este brote epidémico que azotó el mundo. Y aquí, en República Dominicana, que hemos sido un ejemplo de las mayores inversiones hacia el control de esta epidemia y que ha dado muy buenos resultados. Hay que reconocer que las autoridades de salud pública han hecho todo lo posible para que la gente entienda del peligro que generan la contaminación de esta epidemia del COVID-19, que todavía late en la sociedad dominicana. Y como tú bien señalas, Yaniris, la gente debe entender que si va a abordar un autobús como pasajero, un carro del concho, use su mascarilla. Si va al supermercado, que siempre están bien concurrido, use su mascarilla. Si acude a un centro médico también, a un velatorio. Yo he observado velatorios que se dan en funeraria y tú ves a la gente ya así, haciendo contacto físico, y luego de allí salen infectados varios. Solo hay que ir y visitar algunos hospitales, están llenos. No vamos a dar porcentajes porque eso varía. Si te doy el porciento que las autoridades dieron ayer, ya hoy tenemos otro. De manera que hay que tener un poco de cuidado y eso se combate con un gran porcentaje. Yo creo que el 90% para combatir esa epidemia es la disciplina y la higiene. Eso es así, disciplina, cuidado personal. Y sobre todo cuidando la vida, porque como siempre decimos, la vida suya es usted quien tiene intenciones mayores de cuidarla. El Estado puede hacer grandes esfuerzos, pero yo creo que su intención de vivir, su deseo de vivir debe estar por encima de cualquier otra cosa. Miren, tenemos que hablar de lo que ha establecido el Consejo Nacional de la Seguridad Social sobre el tema de los anticipos, una nueva resolución para que las clínicas entiendan que en emergencias no se deben cobrar anticipos para ingresar a pacientes que ameriten una atención clínica, una atención médica urgente. Yo creo que es como redundar en lo mismo. Yo no sé cuántas veces más se le va a tener que decir a las clínicas que por favor cumplan con esta parte humana, porque no me quiero referir ni siquiera a la legalidad, sino quizás al sentir, a la humanidad que tiene que tener un médico, ese sentimiento de empatía, de ser empático con el dolor ajeno.
Pero en las clínicas, señores, están siendo todo menos empáticos. Conocemos de casos de personas, de niños incluso, que han fallecido porque sus familiares en ese momento no tienen el dinero para entregar o depositar un anticipo, y que ellos, a pesar de que es una emergencia, no le permiten ser ingresados a la clínica. Lo atienden en la emergencia, claro, pero en el momento que usted necesita ser ingresado, qué sé yo, a cuidados intensivos, no lo hacen si usted no le deposita un dinero que tiene establecido como cuota a esa clínica para recibir los pacientes ingresados. Yo siempre he dicho que hay muchas formas de cometer crímenes. Esta es una. Y ese es uno de los crímenes más grandes que atenta contra la propia dignidad humana de una persona. Como un paciente o como un familiar en una emergencia, imagínate un accidente o alguien que le produjo algún accidente cerebrovascular, que tenga que acudir a un centro médico, el más cercano generalmente. Eso es lo que ocurre. Que hasta que no pague ese anticipo a través de la administración, el médico no puede ni mirar a ese paciente. Y muchas de las veces mueren sentados en un banco ahí, esperando quizá un familiar, un amigo, o hasta ir a hacer los trámites para los pagos, porque muchas veces no es por falta de dinero. Y que usted teniendo el dinero, le pasa el tiempo al paciente sentado en el banco. Y la política administrativa de la mayoría de los centros médicos privados es pague primero, para decirlo de forma llana y precisa. Pague primero por administración y ahí se le da entrada por emergencia al paciente. ¿Se imagina? Oye el nombre, emergencia. Y hay que pagar primero un denominado anticipo para el médico poderle dar entrada y asistencia a ese paciente. Y un sinnúmero de personas, incluso muy conocidas, han fallecido a consecuencia de ese proceso. Un proceso lastimoso, no solamente para los familiares, sino para la sociedad en general, porque cuando tú conoces a una persona por los frutos que ha dado en la sociedad y que se te muere de esta forma, por falta de asistencia, por una negligencia de que o una medida. Así es. De que se debe pagar un anticipo. Por ejemplo, un anticipo es explicarle a la gente que no escucha, porque yo sé que este programa llega a los diferentes tratos sociales, es que si un tratamiento médico le cuesta a un paciente 300,000 pesos, pues ese centro médico X tiene una política, tiene una metodología de cobrarle, por ejemplo, un 30%. Así es. O un 50% por adelantado a la hora de ingresar el paciente, que vienen siendo de 300, 150,000 pesos. Si el familiar de ese paciente no tiene en ese momento esos 150,000 pesos, al propietario, en la administración de ese centro médico, no le importa un bledo la vida de esa persona. Entonces nosotros entendemos y estamos manifestando en estos momentos que eso no es justo, eso raya ante lo criminal y tiene que haber un régimen de consecuencia con estas cosas. Y en los últimos tiempos hemos visto hasta grandes debates que se han armado entre la Asociación de Propietarios de Clínicas y las propias autoridades del gobierno, que han hecho esfuerzos para que estas cosas se lleve a un acuerdo de darle entrada a los pacientes sin la necesidad de que se le hable de recursos en ese momento. Y es que yo creo que las clínicas, la República Dominicana, han hecho siempre lo que le da la gana. Y yo creo que aquel que está involucrado en el sector salud, lo primero que tiene que preservar, tratar de garantizar es la vida y sobre todo la salud del ser humano. Hemos visto falta de empatía en esas administraciones de la clínica. Y me dirán, bueno, quien administra la clínica no necesariamente tiene que ser un médico. Bueno, debería ser un médico.
un médico con conocimientos de administración, porque si entonces ponemos a un cobrador compulsivo a bregar con pacientes que están al lapso y muy cerca de la muerte, pues entonces usted me dirá a mí que lo va a dejar morir, porque no conoce ese sentimiento, esa naturaleza del médico, que es salvar vidas. Señores, un médico es lo que más se parece a Dios en la tierra. Y es bueno aclarar, Yaniris, en ese sentido, que no todos los médicos son propietarios, administradores de clínicas, porque hay clínicas que son en sociedad, son propiedad de médicos directamente. Yo me refiero. Ahora, hay médicos, porque tú observas a veces muchos médicos hasta impotentes, porque es un problema administrativo, es un problema del dueño, del inversionista, o de las clínicas privadas son inversiones, son empresas. Pero es fácil. Clínica, porque aquí lo que hay que aplicar es el régimen de consecuencia. Y lo voy a decir con toda la claridad y que lo entienda el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Clínica que incumpla esta reciente aprobada resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, clínica que debe ser clausurada y prohibida que opere en la República Dominicana. Eso es lo que tiene que ocurrir para que se acabe el relajo que han tenido con todos los pacientes de la República Dominicana, porque no es justo, señores, que ellos solamente reciban beneficios y la ciudadanía, la gente que necesita la salud, que necesita salvar su vida, la dejen morir en una camilla porque el familiar no tenga los 50,000 pesos de anticipo para ingresarlo a cuidados intensivos. Vámonos a una breve pausa y cuando retornemos volvemos con más aquí en Foro de Opinión. La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando 5 resoluciones en 2 sesiones, el estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año 2022. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete a la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, señores, estamos de vuelta en este foro de opinión. Miren, hay un tema que hace varios días en materia internacional nosotros no habíamos tocado aquí, y es el incidente lamentable hecho ocurrido en Texas, en San Antonio específicamente, donde ya van 53 las personas muertas que fueron encontradas en un camión que por el sofocante calor y la falta de oxígeno, me parece que el camión fue abandonado allí, estaban encerrados y ellos fallecieron. Todavía los familiares están esperando respuestas de lo que ocurrió
del por qué fallecieron estas personas, pero lo lamentable es que ya suman 53 los muertos. Es decir, que esos familiares que están en una extrema desesperación por saber qué fue lo que les ocurrió a sus parientes, pues aún no han podido obtener las respuestas claras. Creo que las autoridades están tratando de hacer todo lo que pueden, pero esta situación llama mucho a que el tema inmigración en los Estados Unidos debe ser tocado, porque no solamente queda mal quizás en México porque sus habitantes están tratando de cruzar al otro lado de la frontera, quizás en busca del sueño americano, sino también los Estados Unidos, porque es allí donde ellos tienen el destino de llegar, tienen ellos la intención de llegar, ese era su destino, pero al no lograrlo completamente, pues mueren en esa travesía, y entonces eso no deja bien parado ni buen puesto a ninguno de los estados, porque no es de felicidad para ninguno, no es ni siquiera felicidad para nosotros, es un hecho lamentable que no debe seguir ocurriendo, pero que ha ocurrido en otras ocasiones, pero esta vez, producto de la gran cantidad de personas que murieron ahí, tenemos nosotros que comentarlos hasta aquí en la República Dominicana. Imagínate, ahí tiene los derechos humanos internacional un plato fuerte. Cuando tú ves que ocurren ese tipo de muertes, así de forma masiva. Así es. Ha de pensar que cuidado. Mira, mucha conjetura, porque ha de pensar, cuidado si quedaron encerrados allí a propósito, bueno, alguien le puso seguro. El chofer, los asuntos migratorios tienen muchos tipos. Sí, pero todo apunta a que es trata de personas. Miren, el chofer junto a otros 2 hombres originarios de México siguen detenidos mientras continúan las investigaciones, como les dijimos, sobre la tragedia donde ya han muerto 53 personas, la cual constituye, según las autoridades estadounidenses, el peor caso de tráfico de personas en la frontera entre Estados Unidos y México. Así que así anda la cosa en los Estados Unidos, específicamente Texas. Rápidamente tenemos que pasar al tema de los deportes, señores, y es que por primera vez la República Dominicana va a la final, va al mundial de la FIFA, la categoría U20, ¿verdad? U20 es la primera vez. Yo quiero felicitar al comisionado nacional de fútbol, que es tan cristobalense como yo, Benny Metz, que ha puesto todo su empeño para que el equipo dominicano, la selección dominicana, pues pudiera tener el desarrollo que hasta el momento ha tenido. Primera vez en la historia, esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo, sí, señores, pero también hay que celebrar rápidamente porque nos tenemos que ir. Parece que los dominicanos estamos dando la talla en todos los deportes. Fíjense que en la Serie del Caribe Pony que se estaba desarrollando, que terminó ayer en Colombia, en Barranquilla específicamente, la categoría 16 años, U16, la República Dominicana resultó ganador también. Nuestro país está dando, como les digo, la milla en cada uno de los deportes. En ese béisbol de pequeñas ligas, ya en la categoría U16, pues Dominicana venció 12 carreras por 0 al conjunto de Colombia, que era la casa en Barranquilla, y entonces se corona. Los ganadores entonces estarían yendo hacia Chicago en el mes de julio para entonces participar en ese torneo mundial de la Pony Lift en Estados Unidos de esa categoría. Así que los dominicanos en deportes lo estamos haciendo bien. Así que por primera vez en el fútbol, y entonces los muchachos de la Pony van rumbo a Chicago luego de vencer a Colombia. Señores, es todo por hoy, Claudio. Arriba, sí, muchas gracias por participar con nosotros. Así es, gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana es viernes y nos volveremos a encontrar, sí, por este mismo canal, Teleradio América. Gracias a todos por ser parte de este foro de opinión. Mañana nos encontramos.